Economista Alberto Acosta, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Alfredo, y muy buenos días, teleaudiencia. Economista, ¿hasta qué punto es ideológicamente emblemático para la Revolución Ciudadana dejar bajo tierra el petróleo del yacimiento ITT en el Parque Nacional Yasuní? Yo creo que no es simplemente un tema de ideología, sino un tema de vida. Dejar el crudo bajo suelo en el ITT es una demostración de que en el Ecuador se respeta la vida, se respeta la naturaleza y se está caminando hacia una nueva forma de organizar la economía. Y es una señal tan poderosa que supera ampliamente nuestras fronteras y se proyecta a nivel mundial. Es una señal que le invita al mundo a cambiar su estilo de vida derrochador, consumista, depredador, que está conduciendo a una debacle universal. Economista, si esto es así, ¿por qué usted, en abril 17 del 2007, como ministro de Energía y Minas, firmó un convenio de cooperación energética con el ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, en la ciudad de Porlamar, en la isla Margarita, comprometiéndose a lo siguiente? El literal A del artículo 4 de ese acuerdo dice: proyecto integrado para la exploración y explotación de crudos pesados en el bloque ITT de la República de Ecuador y participación en la faja petrolífera del Orinoco Ayacucho 5 en la República Bolivariana de Venezuela y el desarrollo de un complejo de refinación e industria petroquímica básica asociada en la costa del Pacífico del Ecuador. Entonces, la decisión de explotar el ITT para la refinería del Pacífico se habría tomado cuando usted era ministro. Por favor, explíquenos esta situación. Vamos por partes. Habría que explicarle a la ciudadanía que desde el principio hubo dos opciones que se dirimieron el día 30 de marzo del año 2007 con la presidencia del presidente de la República. La una opción era de extraer el crudo y la otra opción era de dejar el crudo en el subsuelo. Eso es un tema que se viene planteando desde el inicio de la gestión del presidente Rafael Correa. Nosotros tenemos que recordar que ya desde gobiernos anteriores se tenía puesta la mira en el ITT. Había incluso una unidad dedicada en Petroecuador exclusivamente a preparar la explotación del ITT. Y llegamos a esta situación. Yo, en tanto ministro de Energía y Minas, priorizaba la opción de dejar el crudo en tierra, pero yo, en tanto ministro de Energía y Minas, no podía imponer mi posición, que debía ser discutida en el seno del gobierno y respaldada por el presidente de la República. En ese sentido, además, cumpliendo lo que se dispuso en el directorio de Petroecuador el 30 de marzo del año 2007, di paso a la discusión de las dos alternativas. Una opción, dejar el crudo en tierra, con la cual yo me identifiqué desde el principio y sigo trabajando en ella de manera incansable, y la otra opción de extraer el crudo del ITT. Ahora, para esta segunda opción había que trabajar con mucha responsabilidad y había varias posibilidades. Una, la planteada por el presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli, que arrogándose funciones en contra de lo que establece la ley de hidrocarburos, artículo 32, quería él desde Petroecuador explotar el crudo pesado. La ley dice con claridad que es el Ministerio del Ramo el responsable de cómo plantear una explotación integral, así se habla en términos concretos. Dos, había una opción que era que sea Petroecuador, opción que yo habría respaldado si es que se explotaba el crudo en tierra. Insisto, yo estoy por dejar el crudo en el subsuelo. Y en tercer lugar, había la opción de llegar a un acuerdo con la empresa venezolana. Una iniciativa que ya la planteé mucho antes, una alianza estratégica con Venezuela, mucho antes ni siquiera de que piense ganar el presidente Rafael Correa. Yo le invitaría, Alfredo, que la ciudadanía lea, por ejemplo, mi editorial del día 31 de mayo del año 2007, donde digo que nosotros tenemos que reconocer dos cosas. Venezuela tiene muchísimo petróleo, más de 310.000 millones de barriles de petróleo. Nosotros tenemos menos de 4.000 millones de barriles. Cuando nosotros tengamos ya el petróleo terminado, Venezuela apenas habrá agotado el 25% de sus reservas. Y deberíamos pensar en una alianza estratégica. Incluso en ese editorial señalo algo que me va a permitir leer. Son cosas muy cortas. A partir de esta alianza estratégica se podría obtener recursos para ampliar la capacidad de generación de hidroelectricidad, para que sea esta forma de energía la que sustituya en el tiempo las exportaciones de crudo. Y por cierto, esto facilitaría una transición no traumática hacia una economía no petrolera que se avisora como inexorable,
proceso que debería incluir la moratoria petrolera en el centro y sur de la Amazonía ecuatoriana. Esto lo dijo Alberto Acosta el 31 de mayo del 2006 en un editorial de Diario Hoy. Luego completaría la información que usted acaba de presentar. Permítame, Alfredo. Siga, usted dice que se firmó un acuerdo para instrumentar una cooperación del sector energético de Ecuador con Venezuela, algo que parece estratégico. Olvidémonos del gobierno de Chávez y del gobierno de Correa. Pensemos en el país, en los países, en la integración real. Y yo creo que en ese sentido estaríamos conscientes de que estábamos haciendo y estamos haciendo algo positivo. Había también un memorándum de entendimiento para la explotación del gas natural y para la mejoría de la utilización de todo lo que es el gas licuado de petróleo. Así es, economista. Permítame, en efecto, era amplio el acuerdo. A ver, aquí hay otro pequeño detalle. Termino la idea del ITT. Exacto. ¿Qué era lo que queríamos con los venezolanos en concreto? Llegar a una realización del estudio de cuantificación y certificación de las reservas de los yacimientos existentes en el ITT. Lo que queríamos es saber cuánto hay, porque estaba avanzando una suerte de pugna permanente. Quienes pretendían extraer el petróleo, incluso arrogándose funciones como Carlos Pareja Yanuseli, que firmaba contratos con 3 empresas estatales, la brasilera, que no era estatal, la chilena y la china, o una de las chinas, y por otro lado, quienes creíamos que debíamos dejar el crudo en el suelo. En efecto, la posición de Pareja era clara y actuaba incluso bajo órdenes del presidente. Ahora, sin embargo, de que habían estas dos opciones muy claramente determinadas. En marzo de 2007 dice se deja bajo tierra, al mes siguiente se firma el acuerdo con Venezuela, pero ya en enero del 2008, fíjese usted, el embajador René Vargas Pasos, como un seguimiento justamente al acuerdo que se firmó en la isla Margarita, le informa a la canciller que hay un plan operativo anual del 2008. En ese plan operativo anual incluso él señala que hay una resolución del directorio de Petroecuador, o sea, aprobado por el directorio de Petroecuador mediante resolución número 09 DIR 2008 del 6 de enero del 2008, en el cual se ratifica como primer proyecto de cooperación, o sea, de todos los proyectos que en efecto, como usted dice, había, la cooperación con la explotación del bloque ITT y la refinería del Pacífico. Entonces, a esa fecha, usted incluso ya era presidente de la Asamblea. ¿Usted no sabía lo que estaba pasando con el ITT? O sea, su amigo el general Vargas no le había informado de esto. Bueno, mire, yo ya dejé el Ministerio de Energía y Minas el 14 de junio y como candidato a la Asamblea y posteriormente como asambleísta y presidente de la Asamblea, seguí impulsando la tesis de dejar el crudo en tierra y lo sigo haciendo ahora. Pero aquí habría que rescatar algo importante. ¿Cuál es el afán de transformar esta información en una suerte de demanda o motivo de escándalo? Cuando las cosas son muy transparentes. El presidente de la República dijo con claridad cuando estuvo en el directorio de Petroecuador a las 6 de la mañana del 30 de marzo, que había 2 opciones, y sobre esas 2 opciones se estaba trabajando. Nosotros impulsábamos las 2 opciones o analizábamos las 2 opciones en el Ministerio de Energía y Minas, viendo qué era lo mejor para el país. Mi corazón estaba con dejar el crudo en tierra, pero yo tenía que cumplir el mandato y el acuerdo al que habíamos llegado en el directorio, e incluso, Alfredo, hacía un seguimiento riguroso de que si se cumplía o no la expedición de la licencia ambiental para explotar el ITT. Y le voy a dar algo anecdótico. El presidente Correa me pregunta qué tiempo toma la expedición de una licencia ambiental. Y dice que se organice o que se elabore, que se dibuje un cronograma. Y me dijeron, mínimo, señor ministro, 14 meses. Le presentamos esa información a Rafael Correa y el papel en manos dijo, esto es mucho tiempo, tiene que estar en 8 o 9 meses. Y yo hacía un seguimiento para que Petroecuador cumpla con lo que le comprometía. Petroecuador, liderado por Pareja Yanuseli, estaba empeñado en extraer el crudo en tierra, pero eran unos ineptos, no cumplían ni siquiera con los programas establecidos. Yo creo que esto también hay que decir. El país debe entender que todo esto está publicado. Todo lo que usted acaba de sacar, al menos en lo que a mí respecta, encuentra en información de prensa y le podría dar hasta los boletines de prensa que los elaboraba yo personalmente para que la información sea precisa. Durante mi gestión en el ministerio y en la asamblea me encargaba de revisar o de elaborar directamente yo todos los boletines de prensa.